Ya empezó en vivo. Ya, ok. Buenas tardes, ¿cómo están todas? Estamos en vivo y en directo, ya saben, aquí tengo a mi asistente, gracias. Y muy felices y agradecidas al Señor otra semana aquí con todas mis hermanas fieles en Macedonia. Algunas que se tienen que quedar en casa porque este año tienen una pequeñita como Edith, ¿verdad? Está ahí caminando y queriendo hacer sus cosas, así que la ponen en una rejita y la mantienen ahí con cuidado. ¿Se escucha bien ahora? Espero que sí. ¿Te comunicas, Cuquita? Y damos tantas gracias otra vez, decimos, porque podemos estar aquí una vez más. El Señor nos ha guardado, tenemos salud. Gracias a Dios por eso, ¿no? Y estamos entrando ya en lo que es la semana 5 de este libro. ¡Qué maravilla!, ¿no? Me encanta ir avanzando y ir descubriendo cada semana tantas importantes verdades. ¿Verdad que sí? Estamos aprendiendo mucho del diseño divino 101 y es nuestro deseo que terminando hagamos el 202 porque hay una segunda parte y me imagino que también debe estar lleno de verdades importantes para quien quiere ser una mujer verdadera, una mujer que realmente ame al Señor. Y el título de esta semana, estamos en la semana 5, como les digo, para las que siguen el estudio también, tiene el título de la batalla de los sexos. Sí, es un tema especial, es un tema que a causa de las continuas propuestas y el sutil engaño del diablo y del sistema, y lejos de lo que es el verdadero diseño divino, quieren de todas las maneras influir nuestros razonamientos y creencias. ¿Verdad que sí? Y a través de los siglos, podemos decir, no ha sido fácil permanecer fieles a Cristo. Por eso la insistencia bondadosa del Señor, que a través de toda la Biblia, ¿verdad que sí?, nos recuerda que la única manera de venir a Él es venir arrepentidos genuinamente. ¿De qué? De nuestros pecados. Y venir con un corazón quebrantado, ¿verdad? Reconociendo que lejos de Él no somos nada, no tenemos nada, no podemos hacer nada. Entonces, entenderemos cuando venimos en esa disposición, con ese tipo de corazón al Señor, vamos a entender el llamado de atención. Y ya aquí abrimos nuestra Biblia. La vamos a abrir primero en la segunda carta que hace el apóstol a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, y el apóstol aquí nos hace un llamado de atención. ¿Sí? Ya tienen todas sus Biblias abiertas en el Nuevo Testamento, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Él menciona que los hijos de Dios hemos sido desposados con Cristo, hemos sido prometidos a Él. Imagínate, como toda relación matrimonial que es exclusiva, ¿entre quién? Entre un hombre y una mujer. Así también los creyentes en Cristo tenemos una relación exclusiva, de lealtad exclusiva con nuestro Señor Jesús. Y ahora nos hacemos esta pregunta: ¿qué significa lealtad? ¿Sí? Porque tú tienes ahí tus ojitos en el versículo y te llama la atención. ¿Qué significa lealtad? Mira, la lealtad es un sentimiento y además es una práctica. ¿Sí? Es un sentimiento y es una práctica. Es la lealtad lo que regula la conducta de una persona. Va a regular. Es también fundamental en cualquier tipo de relaciones. ¿Quieres tener una amiga que sea leal? Bueno, tú tienes que mostrarte leal, fiel. ¿Sabes? Si no hay lealtad en una relación, va a haber conflictos. Siempre. Ahora nos ponemos a recordar el tiempo que Eva, ¿verdad? Ella traicionó la lealtad a Dios. ¿Cuándo? Cuando ella prestó oídos y atención
a la astuta serpiente. ¿Recuerdan eso? Lo estudiamos. Génesis capítulo 3, desde el 1 al 6, está ese momento triste, ¿no? El pecado, entendiendo eso, no solo fue el de Eva, ¿verdad? Y leíamos hace poquito en el reto de la lectura que estamos llevando anual, Oseas. Me encantaba este texto y me hacía pensar tanto en nuestra propia condición. Oseas capítulo 6, versículo 7, menciona que la impiedad de Israel y su arrepentimiento no era sincero. No era sincero. Ellos, al igual que Adán, traspasaron el pacto, dice el Señor, prevaricaron contra mí. Imagínate, traspasaron el pacto. Ellos quebrantaron el acuerdo que tenían con Dios. ¿Te fijas? Y tanto Adán como Israel, entonces podemos concluir, ellos fueron desleales. Ahí está, la deslealtad. Y sabes, Satanás es el que siempre nos está incitando a que nosotros constantemente vivamos lejos de Dios y seamos desleales con Dios, desconfiando de su verdad, desconfiando de su amor, que es inalterable, su amor, ¿verdad? Y creemos esas mentiras que el enemigo nos hace creer y llegamos entonces a desobedecer al Señor. ¿Y qué pasa? Nos alejamos de Él, nos apartamos de su voluntad. Por eso el temor del apóstol Pablo, volviendo otra vez ahí a 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice el apóstol, pero temo. ¿Qué cosa? Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ves que tiene que ver con la lealtad? Tenemos que tener tanto cuidado en quién elegimos oír. Seamos como estos hermanos de Berea, estudiábamos con las señoritas la semana pasada, capítulo 17 de Hechos, lo puedes leer ahí después en tu casa, desde los versículos 10 al 11, los hermanos de Berea. ¿Qué hacían estos hermanos? Ellos comprobaban lo que escuchaban, las enseñanzas que oían, las comprobaban. ¿Con qué? Las comparaban con las Escrituras, a la luz de lo que decía la palabra de Dios. Y entonces podían definir ellos si esto que estaban escuchando venía o no de Dios. ¿Te fijas? Sigamos también entonces el consejo del mismo apóstol Pablo, cuando le dice a los corintios, también, recuerda este pasaje, 1 Corintios 2:13, 1 Corintios 2:13, solamente recuérdalo, cuando él les dice a los corintios que deben acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Entonces así nosotros vamos, lo que escuchemos, todo postulado, todo lo que se plantee, todo concepto, vamos a compararlo y comprobar que viene de Dios y vamos a confirmar entonces que es palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, ¿sí? Seamos mujeres entendidas. Me encanta el programa Entendiendo los Tiempos y ese concepto, entendidas en los tiempos acerca de las Escrituras, estudiando la palabra de Dios. Lo hemos mencionado cada semana, es que es lo que nos inyecta cada día, ¿verdad? El devocional, la lectura, un recurso por aquí, un artículo, lo que podamos escuchar en la radio de Aviva Nuestros Corazones, que ha estado tan lindo esta semana con este testimonio de esta mujer mayor, dándonos tantos consejos. Qué bendición ha sido escuchar a esta señora. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios con tanto esmero, es decir, con cuidado, con atención diligente, es lo primero que tengo en mi agenda para el día, ¿verdad? Es muy probable que entonces, si lo hacemos con esmero, no seremos como esos palitos pequeños de bambú. ¿Viste alguna vez un palito pequeño de bambú que está seco y que por lo general entonces está vacío, está hueco por dentro? ¿Y qué pasa cuando viene un viento? Se va, se mueve,
para cualquier lugar donde la ventisca le lleve. Entonces, si nosotras no estudiamos esmeradamente la palabra de Dios cada día, no seremos como esos palitos, no tendremos solidez. Si la estudiamos, sí, pero si no, no tendremos solidez y seremos llevadas entonces por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Entonces, como Adán y Eva, estamos estudiando Adán y Eva, cayeron en la tentación que Satanás les había presentado. ¿Cómo les había presentado la tentación? Atractiva, ¿verdad? Y él provocó que Adán y Eva sacaran su mirada de Dios para mirar a ellos mismos. Eso es lo que hace Satanás con el pecado. Ese es su objetivo. Él quiere que nosotros saquemos la mirada de Dios para mirarnos a nosotras mismas. ¿Qué es lo que me falta? ¿Ah? Y preguntarnos y caer en las mentiras de Satanás. La tentación, entonces Satanás busca que nosotros nos desviemos del Señor. Y debemos entender que cuando lo hacemos, salimos totalmente del bien, el bien que Dios nos ofrece, por buscar cualquier otra cosa con lo que se nos está tentando en ese momento. Y vamos a terminar en frustración. Esa va a ser la conclusión. Nunca llegaremos a sentirnos satisfechas como criaturas creadas por el Señor si estamos lejos de Dios. Eso es un postulado que lo tenemos ahí bien clavado en nuestro corazón, ¿verdad? Cuidado entonces cuando el diablo te haga quitar tus ojos de Cristo. Puesto los ojos en el Señor, recuerda siempre eso. La rebeldía de ambos, de desconocer las instrucciones dadas por el Señor, la rebeldía de Adán y Eva, ¿no? Estamos hablando de ellos. La falta de rendición del diseño divino, y ahora nos identificamos muchas veces, rebeldía, falta de rendición al Señor, continúan hoy día y por lo tanto continúan las consecuencias, ¿verdad que sí? Entonces, recordamos, Dios había creado a un hombre con estas características. Debía ser un precursor, debía ser el protector, debía ser el proveedor, debía ser el posibilitador, y a la mujer el Señor la había creado con esta disposición de responder, con una sumisión y de esa manera ser la ayuda idónea que el esposo necesita o que el hombre necesita en el liderazgo, ¿cierto? Pero en Génesis 3 vemos que los roles se cambian. Los roles se cambian y la mujer lideró y el hombre respondió comiendo del fruto. Las consecuencias entonces del pecado nos hacen a ambos vivir desafiados. Y aquí vamos a ir a Génesis entonces para seguir con nuestro estudio del diseño divino. Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. Y la palabra de Dios dice así. A la mujer dijo, el Señor, ¿no? ¿Qué le dijo a la mujer? Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Ahí están las consecuencias. Lo primero que vemos es que las mujeres pasaremos por un proceso muy doloroso cada vez que tengamos que dar a luz.
con cesárea o sin cesárea, es doloroso, todo el proceso. Y desde que empezaste a ser una mujercita, cada mes está esa pesadumbre, podemos entender. Y no solamente lo vemos en el momento del parto, en el momento de dar a luz un hijo. De hecho, la pesada carga de los roles familiares se hace cada vez más insostenible por culpa del pecado. No porque sean malas en sí, porque Dios lo hizo para nuestra bendición. Estas responsabilidades no son malas, pero el pecado lo tornó de esa manera. Así que ahora nos cuesta más someternos, la paternidad es más pesada, las relaciones interpersonales, la fidelidad matrimonial, la sumisión de los hijos a los padres, todo es más pesado. El pecado distorsiona, convirtiendo entonces estas cargas en cargas pesadas. Solo al acercarnos a Dios, como venimos diciendo, y teniendo comunión con Él, Él nos concede que estas cargas sean llevaderas y cumplamos así los objetivos de Él en su voluntad y trayendo gozo a nuestro corazón, disfrutándolo. Solo teniendo comunión con Dios, cerca de Dios. En el progreso del peregrino, ¿quién conoce ese libro tan famoso? ¡Qué bendición! Esa obra maravillosa de Juan Bunyan. Se los recomiendo, léanlo por favor con sus hijos a modo de un devocional, de leer juntos algo. Este maravillosa obra, como les decía, tiene un personaje principal, cristiano. ¿Recuerdas, Jessica? Tú que dices que lo conoces. Y se encuentra cristiano, estoy en esta parte, cuando se encuentra con sabios según el mundo. Las voy a dejar así, anhelando leer ese libro porque es tan interesante. En una forma magnífica, Juan Bunyan expresa el sentir de un individuo cargado por el pecado, imposibilitado de disfrutar y de valorar los dones que Dios le había dado, como el matrimonio y la paternidad. Sabio, según el mundo, le pregunta cuando se encuentran, ¿tienes esposa e hijos? Y él le contesta, Cristiano le contesta, sí, pero últimamente he estado tan perturbado que no puedo disfrutar de su compañía como antes y siento como si no tuviera familia. Es claro que lo que Juan Bunyan, el escritor, quería transmitir es que mientras no depositemos nuestras cargas en Dios, buscándole y rindiéndonos a Él, nada, ni aun las cosas buenas como la familia, se podrán disfrutar. ¿Ves? A todas nos pasa. Cuando estamos lejos de la voluntad de Dios y de su comunión. Por otro lado, en el mismo texto, cuando dice ahí, cuando olvidamos, antes de ir a ese punto, cuando olvidamos nosotras aquí como mamás que la crianza, la maternidad es un llamado supremo, ¿ya? Cuando pensamos que es una cosa más que tengo bajo mis responsabilidades hasta los 18 años. Cuando lo pensamos así, cuando olvidamos que es un llamado supremo, porque las leyes de responsabilidad paterna dicen que los niños al cumplir los 18 años, ya ellos no son menores de edad y por lo tanto la ley estatal dice que ellos son mayores de edad en todos los procesos legales. Así que el niño ya no es tu responsabilidad legal, ¿sí? Pero un niño, aunque pase de ser un niño menor a un niño mayor de edad, siempre va a ser tu hijo. Y tú siempre vas a ser su madre, siempre. Entonces, seamos madres sabias y perseveremos en darles amor misericordioso cada día, tal como lo hace Dios con nosotros, sus hijos. Entonces, sí, estamos cansadas, nos levantamos muy temprano, hicimos 1000 cosas y luego
tengo que ir a darles el besito de las buenas noches y orar y tratar de tener un tiempo con ellos. Sí. Acuérdense, el pecado nos hace ese precioso momento algo pesado. Pero acércate y mira que es la voluntad de Dios y pues entonces disfrútalo, ¿sí? Ser madres, ser padres es un llamado supremo. Continuando con el versículo, ahora sí, desde del versículo 16 del capítulo 3, cuando dice, nuestro deseo será para el marido. Nuestro deseo será para el marido. Yo hice una pequeña encuesta por ahí. ¿Qué crees tú que significa esta frase? Y hubo no entendemos muy bien, así que necesitamos estudiar. Una vez más, ahondamos en el mismo punto. La disposición de responder con sumisión ha sido dañada. Y el deseo de la mujer por liderar ahora es constante. Sí. Entonces, vamos a querer usurpar el rol del esposo y las respuestas a la sumisión ahora, que están pervertidas, va a ser con disgusto y dolor. Ok, vamos a decir. Y eso es pecado. Tenemos que ser sabias y entender entonces. Míralo como lo describe Matthew Henry, este versículo. Me encantó este comentario. Él dice, el pecado trajo pesadumbre al mundo. ¿Sí? Si no hubiésemos conocido de la culpa, no habríamos conocido el pesar. Entonces no es extraño que aumenten nuestros dolores cuando aumentan nuestros pecados. ¿Escuchaste? No es extraño que aumenten nuestros dolores cuando aumentan nuestros pecados. Importante considerar esa frase, esa verdad bíblica, ¿no? Entonces, amadas hermanas, esto que vamos a decir ahora no se te puede pasar por alto y debes tenerlo presente en todo el estudio de esta noche. Lo que trajo maldición, la maldición del pecado, lo único que trajo es conflicto en los roles. Conflicto en los roles. Y habrá siempre una lucha entre el hombre y la mujer, a no ser que ambos, mira, escucha esto, a no ser que ambos se sometan a Cristo y reciban la instrucción para el diseño divino. Y la mujer, como nos enseñaba Jessica hace poquito, un testimonio de un matrimonio maravilloso, y la mujer se agache a lavar los pies de su esposo, no porque me va a pisotear, no, porque es un llamado supremo de la mujer servir al marido. Entonces, la misma palabra deseo, mira, qué triste, que sale ahí en ese versículo 16, se usa también en el capítulo 4, versículo 7. Una triste historia, refiriéndose a ese momento en que Caín, gobernado por ese deseo en su corazón, ¿sabes? Llegó a matar a su propio hermano. Sí sabes la historia, ¿no? Ese es el mismo deseo con el que tenemos que batallar cada día. Eva, a partir de su pecado, tendría que luchar con el deseo de dominar a su marido, y este deseo, otra vez lo digo, es el que va en contra de lo que Dios había creado para el hogar. Dios no creó eso, ¿sí? Así que el deseo también de usurpar y socavar el liderazgo de su esposo o de un hombre en el trabajo, en cualquier lugar, ese va a ser nuestro peso si nos dejamos gobernar por eso. Justamente eso es lo que vemos, como les decía, en el trabajo, en la televisión, ¿verdad? Las series o películas, lo que sea, vas a ver ahí denigrando al hombre, la mujer queriendo dejar en claro que ella es el sexo fuerte. ¿Sí? Te das cuenta que el feminismo
no es correcto en una cristiana. Aunque el mundo crea que sí lo es, estas cosas son ideales solo para un corazón caído y no regenerado. No para ti, hermana, no para ti. Por otra parte, la sentencia para el hombre, sí, ya vimos lo que le iba a tañer a la mujer, para el hombre fue de que la tierra sería maldita. Y por lo tanto ahora él iba a trabajar muy duro para extraer algo bueno de ella. Tal vez antes iban a salir los frutos solitos, caía la lluvia, salían los frutos. Ahora había que arar la tierra. Y eso es duro, ¿no? No sé si alguna vez lo hiciste, pero trabajar la tierra y tratar de sacar las malezas y todo, ¿no? Qué difícil. Sí, los espinos y los cardos, exacto. Y en cuanto a la relación con su esposa, ahora el hombre, para él iba a ser un desafío también. Tratar de mantener su rol de jefe de hogar. Porque él es el jefe de hogar. Dios lo diseñó como el líder. Pero va a ser un desafío para él. Así que como resultado de la caída, hombres y mujeres, los dos, ambos, no es fácil para nosotros seguir las reglas. Y luchamos por ese liderazgo. Entonces, en lugar de amarnos, como dice 1 Corintios 13, que dice que el amor no es egoísta, no busca lo suyo propio, ¿verdad? ¿Te acuerdas 1 Corintios 13? Todas esas características. En lugar de hacer eso, ¿qué hacemos? Somos tiranas, queremos imponer nuestro rol y dominar el uno al otro. Y esto es doloroso. Esto es consecuencia del pecado. Sí. Entonces Dios había considerado responsables a Adán y a Eva. ¿Verdad que sí? Ahí eso está claro. Adán fue responsable de su pecado, Eva fue responsable también del suyo. Dios sabía que Eva había pecado primero y que Adán pecó después. Él sabía que Eva había sido engañada y que Adán no había sido engañada, aunque su pecado fue mayor por dejar que su esposa sea engañada, ¿verdad? Como hacerse a un lado. Triste escuchar muchas mujeres. ¿Qué hace tu esposo? Nada. ¿Qué dice tu esposo? Nada. Triste. Muchos hombres en el día de hoy todavía siguen haciendo de Adán. Entonces, Dios sabía que los factores y los motivos que los llevaron a pecar habían sido diferentes. Pero aunque Adán y Eva pecaron en diferentes momentos y en diferentes formas, Dios determinó en ese momento que todos habían pecado y por eso eran despachados del huerto, ¿verdad? Habían caído de su gloria. Eso sería entonces durante el resto de la humanidad. La historia del ser humano está bajo esta norma. Romanos 3:23, se lo saben, ¿verdad? Empezamos por esa verdad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. ¿Quiénes? ¿Solo las mujeres? Todos, hombres y mujeres. ¿Por qué hay una guerra? Todos, hombres y mujeres, estaban en la misma situación cuando ellos cedieron y probaron el fruto prohibido. Toda la raza humana aquí cayó. Esto nos lleva a nuestro primer encabezado para esta noche, ¿sí? Para nuestro estudio. Hombres y mujeres, tenemos, número 1, una misma condenación. Ese es el primer punto. Hombres y mujeres, tenemos una misma condenación. Ahora, ¿termina ahí? No. Amén por eso. Solo Cristo puede redimirnos de esta triste condición. Estamos perdidos, sí, estamos perdidos por nuestro pecado, ¿verdad? Hasta que hayamos reconocido que Cristo es el postrer Adán, como le llamó Pablo. ¿Recuerdan ese texto que también nos hizo estudiar el libro? La condenación que obtuvo la humanidad es muerte.
pero Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿sí? Lo leímos en el estudio. Por tanto, dice Romanos 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Entonces, la muerte no era la voluntad de Dios. Dios había creado al hombre a su imagen. Por lo tanto, es un alma viviente y eterna. Pero ahora, a partir de la caída, el hombre fue expulsado del Edén y ahora somos privados de su presencia y privados de tener comunión con Él. Entonces, todas estas verdades para mí son tan importantes. A lo mejor tú dirás, ¿por qué me estás repitiendo esto? Yo ya lo escuché cuando conocí a Cristo, hace 30 años atrás, 40 años atrás. Pero yo me imagino que tú quieres seguir creciendo en tu conocimiento para seguir ayudando a otros que no conocen a Cristo. Y por eso, me imagino, estás tomando tus notas, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22, en la primera parte dice, porque así como en Adán todos mueren, esto es lo que se entiende teológicamente por la doctrina de la imputación. ¿Escuchaste alguna vez al pastor? Él nos enseña, ¿verdad? La doctrina de la imputación. ¿Qué es imputar? Vamos al diccionario y buscamos en el diccionario de la Real Academia Española y nos ayuda tanto, ¿verdad? Y dice ahí que imputar es atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable. ¿Ok? Atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos. ¿Sí? La raza humana también pecó con él. Somos todos responsables del precio que ahora tiene el pecado. ¿Cuál es el precio que ahora tiene el pecado? ¿Qué iba a pasar con Adán y Eva? Ellos ahora iban a morir. ¿Sí? Entonces el precio ahora es la muerte. Desde que Adán pecó, toda su descendencia también necesitó redención. Esto es pagar un precio para ser rescatado. El precio que Dios determinó fue la sangre de un pecador. Y mira este texto que está en Hebreos 9, versículo 22. Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Yo lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Mira cómo dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no hay perdón. No hay perdón. Por eso, en todo el Antiguo Testamento, cuando vemos que un pecador se quiso acercar al Señor, ¿qué tenía que hacer él? Derramar sangre, ¿verdad? A través de un sacrificio. Dice, en todo el Antiguo Testamento, un cordero era degollado en un altar. ¿Sí? Dice, y todo eso, el cordero, todas esas imágenes apuntaban ¿a qué? ¿A quién? A Cristo, el Cordero de Dios, el postrer Adán. El postrer Adán que vendría, nuestro Señor Jesucristo. Vino. Amén. Entonces volvamos a leer Primera de Corintios. Otra vez nos vamos al Nuevo Testamento y ahora nos vamos a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Dice así el apóstol Pablo enseñando también, porque así como en Adán todos mueren, ¿ves? La imputación del pecado, todos, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí está, una carita feliz, me encanta poner promesa, feliz. En Cristo serán todos vivificados. ¿En quién? En Cristo. Esto es justificación.
Entonces, el diccionario teológico, si podemos pensar también en la palabra justificación. ¿Qué es justificación? Es el acto de declarar justo. ¿Viste cuando el juez dice, listo, está pagada la condena? Ese proceso judicial que se da ante el tribunal de Dios, mediante el cual el pecador que acepta a Cristo es declarado justo. ¿Pensaste? Justo. Mira, también lo vimos en el estudio, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando venimos a este mundo, venimos con una carga que no podemos ignorar. ¿Ves? El bebé. La primera palabra es mío. Su pecado, ¿no? Y ahí empieza a mostrar. Este es mío, yo, no. Sus primeras palabras. Entonces, venimos a este mundo con esta carga que no podemos ignorar. El pecado heredado de Adán. Eso quiere decir que no tenemos paz para con Dios. Estamos enemistados con Dios. Y si no venimos al Señor arrepentidos, como lo decimos una y otra vez, para todas las que nos están escuchando, nuestras familias que amamos con todo el corazón, es la única solución, venir arrepentidos delante de Dios y comprender esa real maldad que hay en mi interior, ¿verdad? Y que me separa de Dios y que podemos solamente en Cristo hallar ese perdón. Entonces, ¿cómo sucede esto? Por medio del llamado evangelio. Me encantó esta semana volver a pasar por esos versículos en Génesis capítulo 3 y volver a ver ahí el evangelio, la promesa del Señor, las buenas nuevas de Dios. No quedó todo ahí en, ok, ahora ustedes salen del huerto y... No. El Señor, Cristo Jesús, el justo, tomó mi lugar, derramó su sangre preciosa, muriendo en esa cruz, como Él no tenía pecado, porque Él es 3 veces santo, ¿verdad? Él es Dios, la muerte no lo pudo retener. Él resucitó al tercer día y todos entonces, los que venimos a Él, con sincero arrepentimiento, otra vez lo decimos, no vamos a Él por una religión, venimos a Él porque le necesitamos. Sin Él nosotros estamos perdidas. Venimos a Él en sincero arrepentimiento, le pedimos perdón por nuestros pecados. Él pone todos nuestros pecados en el fondo del mar y entonces Él nos da su justicia y solucionamos entonces ahora ese problema que teníamos de enemistad con Dios. ¡Gloria a Dios! Amén. Entonces ahora tenemos paz para con Dios. Y habiendo dicho esto, volvemos a leer ese texto en Romanos capítulo 5, versículo 1. Pero mira, la nueva traducción del viviente, ¿cómo lo menciona? Por lo tanto, Romanos capítulo 5, versículo 1, en la nueva traducción del viviente. Ya que fuimos declarados justos ante los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Así lo dice. Gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces esta preciosa verdad nos lleva al segundo encabezado. Dijimos que todos tenemos una misma condenación y estamos pensando, ¿es el Evangelio una alternativa para que tienen las personas por ejemplo, los musulmanes? Esa religión que a ellos les trae paz. ¿Será que los budistas a través de sus meditaciones trascendentales pueden tener paz para con Dios? Es en síntesis, hay una religión en el mundo, muchas religiones, ¿verdad? Que
que pueda permitir que el hombre tenga comunión con Dios, restaurar su vida, reconocer los roles, volvemos al tema, ¿verdad?, que Él nos ha dado. ¿Hay alguna religión? No, definitivamente no. Todos tenemos una misma condenación. En segundo lugar, todos tenemos un solo camino. Todos tenemos solo un camino, ¿sí? ¿Quién es? Cristo. Cristo, la simiente, el Hijo prometido por Dios desde que el hombre cayó en pecado, ¿ves? Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, un texto bien conocido. El Señor lo dijo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, nuestro Señor planteó su persona como la única verdad absoluta. Obviamente, para el mundo en que vivimos, los absolutos no son muy aceptables, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo en que la verdad es relativa, ¿cierto? Y todos creen tener respuestas y soluciones a corto plazo, pero Cristo, Él dijo, yo soy la verdad. Y nosotros creemos eso. Entonces, ¿por qué Cristo lo dice con tanta resolución? Porque Él es Dios. Él es Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Él es la verdad. La verdad del Evangelio es Cristo. No siempre es bien recibida, por supuesto. ¿Por qué? Porque nos encara con nuestra realidad, con nuestra mentira, nos enfrenta, la cual hemos abrazado a tal punto que llegamos a creer. ¿Recuerdan hace poquito el libro anterior, las mentiras que las mujeres creen? ¿Cuántas mentiras que estuvimos estudiando? Ahora no es el tema, ¿verdad? Pero estamos seguras que necesitábamos la verdad. Puntualmente entonces el Evangelio derriba la principal y gran mentira que el diablo nos ha tratado de inducir. Esa mentira de que yo no necesito de Dios. ¿Sí? Yo no necesito de Dios. Yo puedo darle sentido a mi vida. Pues porque yo trabajo, tengo mi carro, tengo mis cosas, mi casa, está todo listo. Yo. Es una mentira. Porque si nos enfermamos, si el Señor permite que nos enfermemos y quedamos en la casa, y la pandemia, tantos trabajos que perdieron muchas personas, ahí quedó el yo. Es triste. No estamos felices porque muchas personas han perdido trabajo, ¿verdad que sí? No estamos felices porque muchas personas quedaron enfermas y algunos han perdido la vida con este virus. Pero sí hemos sabido de mucha gente que ahora que está en casa, considerando a Dios, ¿sí? Y poniendo atención a la verdad. El Evangelio entonces derrumba mi yo. Me lleva a entender que la principal culpa de mis males no está en el otro ni en las circunstancias. Eso no son mis males. Mis males vienen por mí, por mis malas decisiones. ¿Sí? Mi corazón que está contaminado por el pecado. Entonces, cuando venimos a Cristo, tenemos que descontaminarnos. Por eso que queremos memorizar y queremos leer y renovar nuestro entendimiento, porque está nuestra mente contaminada. Así que hay que sacar todo el agua sucia para poner agua fresca. Entonces, cuando Cristo se presenta como el camino, no como muchos caminos, el camino, no hay dos, no hay tres, es en singular, es el camino. ¿A dónde nos conduce ese camino? Pensamos, ¿sí? Yo soy el camino. Bueno, ¿a dónde? ¿A dónde me conduce? ¿Al placer? ¿A la autosatisfacción? ¿A la autojustificación? ¿A la autoconmiseración? Pobre de mí. ¿Nos conduce a una religión? ¿Nos conduce a disfrutar la vida aquí y ahora? ¿Ese es el camino que nos ofrece Cristo? No. Tenemos un camino que nos lleva directo a la cruz, donde encontramos, ¿qué encontramos en la cruz?
a Cristo, que murió, que fue crucificado, que fue doloroso para Él, pagando todo el precio de todas nuestras maldades y de toda la humanidad. Y entonces la muerte del antiguo Adán, cargado con el pecado, y halló vida en el nuevo Adán, que es Cristo, quien resucita para darnos vida en Él. Él no quedó en la cruz. Eso me encanta, mirar nuestra cruz y está vacía, porque Él no está ahí. Él resucitó, Él vive y vive para darnos vida. Mateo capítulo 16, podemos ir al Evangelio de Mateo capítulo 16, en los versículos 25 al 26, dice así: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es un texto tan importante a considerar, ¿no? Cuando hablamos del Evangelio con las personas, muchos pretenden hallar sentido a la vida buscando sus propias satisfacciones, rebelándose ante Dios, destruyendo matrimonios, abandonando hijos, destruyendo relaciones. Pero el hijo verdadero, tú, hija verdadera, si eres una hija de Dios, debes morir al yo. Morir al yo, y entonces Cristo va a ir forjando un nuevo corazón en ti. Ese corazón que va a tener esa calidad y esa cualidad de Cristo. ¿Te acuerdas cuando el apóstol dice, para mí el vivir es Cristo? El morir es ganancia. Entonces, cuando tienes esas ganas de responder y de no responder bien, muere. Muere a tu yo y deja que Cristo responda. Esto nos lleva al último encabezado, el último punto, ya estamos terminando. Y así recordamos, como tenemos todos una misma condenación, también tenemos un mismo... no estaban anotando. Tenemos un mismo camino, un único mismo camino para arreglar nuestras cuentas con Dios. ¿Quién es ese camino? Cristo, quien pagó por todos nuestros pecados y resucitó para que yo muera a este mundo y viva también para Dios. Todos entonces, hombres y mujeres, tenemos que comprender esas verdades. Por último, también tenemos una misma comisión. Una misma comisión. ¿Qué es la comisión? Ayer escuchábamos un poquito, el hermano Andrés nos estuvo compartiendo de ese texto. El diccionario de la Real Academia, otra vez, va a definir en su tercera acepción que una comisión es el encargo que alguien da a otra persona para hacer algo. Y ya tenemos ahí en nuestra mente el versículo de Mateo 28, 19 al 20. ¿Sí? Un texto que debe ser para todas, no solamente para el pastor o para las que enseñan, las maestras de escuela dominical. Todas las que son hijas de Dios, que le han dicho, Señor, ven a mi vida, transforma mi corazón duro y úsame para tu gloria. El encargo que nos ha hecho el Señor a todos, es a ir y a ser discípulos. A todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Hoy día escuchaba este testimonio escuchen en la radio, Aviva Nuestros Corazones, la mujer que está enseñando ella, hablaba de este texto. Qué importante es entender esta palabra y enseñándoles. Todas aquí debemos ser mujeres enseñadoras, enseñables y enseñadoras. Siempre hay alguien que quiere aprender y le podemos enseñar qué cosa, dice ahí, a guardar todas las cosas que el Señor nos manda. Eso es ser un discípulo. Y yo estaba tan desafiada esta tarde mientras que escuchaba eso y decía, wow, no, tenemos que seguir adelante con el ministerio en nuestra iglesia. Entonces, bueno, y termina diciendo de aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin.
Él está con nosotras, no estamos solas. Entonces, cuando pensamos en la Gran Comisión, generalmente pensamos que se trata única y exclusivamente en predicar el Evangelio y ser una misionera y ir a la China. No, en tu casa tienes que empezar predicando el Evangelio. ¿Ves lo que dice el versículo? Dice, la Gran Comisión consiste en hacer discípulos y que estos guarden todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Para que esto sea posible, tanto el que predica el Evangelio como el que es alcanzado por él mismo necesitan entender que el Evangelio no es solo un pasaje gratis para ir al cielo. Oh, ya recibí a Cristo, estoy lista. No. Ahora tenemos que seguir aprendiendo cómo debo guardar todas estas cosas que el Señor nos manda y crecer. Y a través del Evangelio y con el poder del Espíritu Santo, nosotras también ayudar a otros a que cambien sus corazones duros. Nada es imposible para Dios. ¿Has orado por tus hijos tantos años y te cansaste? ¿Vas a dejar que vayan al infierno si tan...? No. Persevera, sigue orando por tu hijo, por tu esposo, por tu familiar. Sigue siendo ese testimonio. Mujeres que sin palabra convirtieron a sus esposos, dice el texto, ¿no? Entonces, el mismo que fue engañado en el Edén y transformado en un nuevo corazón para Dios, según el diseño divino, un discípulo de Cristo, un pequeño Cristo. Cuando tú dices, yo soy cristiana, ¿sabes lo que estás diciendo? Eres una seguidora de Cristo, una pequeña cristiana en quien el Padre tiene complacencia. Imagínate, a diferencia del Adán caído. El Evangelio entonces rescata a las criaturas de Dios del reino de las tinieblas donde estábamos y en donde estábamos sumidas en una oscuridad, en la mentira del enemigo, engañadas. ¿Quién estaba engañada hace un tiempo? Yo. Estaba en la oscuridad. Cristo me sacó de ahí, me encontró, me sacó, me puso aquí, como ese pastor que lleva la ovejita, ¿ah? Me quebró la patita si era necesaria y me cargó. Entonces, dice, el diablo, voy a leer de nuevo, donde estábamos, donde el diablo y su oscuridad nos había atraído, el Señor nos lleva a su reino, en donde la luz de su verdad le dan una nueva forma a nuestras vidas. Nuestros ojos terrenales que el diablo había engañado, como la mujer vio el fruto y le sedujo, ¿verdad? Lo vio. Ahora nuestros ojos son alimentados por una nueva conciencia, ¿sí? Una nueva mente, un nuevo corazón restaurado, cada día leyendo su palabra. Estoy terminando, hermanas. El Evangelio es la destrucción del diablo y su mentira. Esto lo dijo también desde el principio, ahí está ese texto, cuando prometió que vendría el Mesías a restaurar lo que el diablo había destruido. Génesis 3, capítulo 15, ese texto también ahí es precioso, ¿no? Dice, Él pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Mira, el Hijo, esto es Cristo. Esta, es decir, la simiente, Cristo, te herirá en la cabeza, una herida mortal, ¿sí? Destrucción final. Y tú le herirás en el calcañar. Sí, Cristo sufrió, pero no fue mortal. Amén. ¿Qué logró Cristo con esto? Destruir la obra del diablo. Así que estamos del lado de la victoria. ¿Cuál entonces es la comisión que Él encarga a los creyentes? Amigas, hablemos de Cristo. Compartamos el Evangelio, todo este conocimiento que nos estamos llevando aquí en la mente, o estás planeando que vas a llegar a cocinar. Qué triste sería, ¿no?
Luego de todo lo que hemos tratado, 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En serio que a mí me pone muy emocionada este texto, ¿no? Porque somos todo eso. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el texto. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuántas mujeres, no te conozco, están sentadas ahí en la silla de la iglesia por tantos años sin llevar ni un fruto al Señor. Hemos sido adquiridas por Dios, no solo para estar con Él en el cielo. Qué maravilloso va a ser ese tiempo, ¿verdad? Maravilloso, esa es una verdad preciosa, pero también debemos anunciar verbalmente y a través de nuestro testimonio, para que nuestras palabras no se vayan y se queden ahí por la tierra, ¿verdad? Las virtudes que hacen posible que nuestras vidas, por el poder del Evangelio, las cuales están diseñadas como el diseño divino que estamos estudiando, para hombres, para mujeres, las cuales hacemos bien en testimoniar viviendo esta nueva vida en Cristo, no como el mundo proclama, sino como estamos estudiando aquí, mujeres, a la luz de la palabra de Dios. Por eso nos encanta este libro, porque está lleno de la palabra, ¿verdad? Conceptos que nos afirman cómo mujeres debemos vivir. ¿Estás viviendo de esa manera? ¿A la luz de la palabra de Dios? ¿Eres una hija de Dios que da testimonio del diseño divino? Hemos escuchado tantas veces que la mujer no debe ser áspera. Debemos cuidarnos, ser decorosas. Tantas. Pero sabes, ya terminando y vamos a orar. Una última pregunta y la que están escuchando. ¿Tienes tú tu vida en Cristo? ¿Le has pedido a Cristo que venga a tu vida como tu único y suficiente Salvador? ¿Le has pedido perdón por tus pecados? ¿Te has arrepentido, entendiendo sinceramente que separada del Señor estás en condenación con tus pecados? Las invito a tener una oración. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Oh bendito Dios, por tu palabra. Bendita palabra que trae bálsamo a nuestro corazón. Nos recuerda a las que somos tus hijas cómo debemos ser nosotras anunciadoras de tus virtudes. Perdónanos porque muchas veces nos acomodamos, nos callamos, dejamos que otros hagan y perdemos oportunidades en el trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos. Hablamos de tantas cosas y te dejamos a un lado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos como hijas tuyas a ser mujeres que tú nos halles agradables a ti, Señor, siguiendo tu diseño divino. Oh bendito Dios, también oramos por tantas mujeres que pueden estar escuchando este estudio y que se han sentido secas en este tiempo. Ya no dan más de la soledad, de la angustia, del vacío, de la lejanía de tener un Dios verdadero. Oh bendito Dios, ten misericordia de esas mujeres. Tú las conoces, quienes estuvieron escuchando el estudio, tu palabra. Que una de tus palabras quede clavada en sus corazones y con tu Espíritu Santo, Señor, vengan a ti en arrepentimiento de sus pecados y encuentren vida y libertad. Bendito Dios, te damos gracias por toda tu palabra, por tu persona, tu salvación que nos ofreces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Amén. Disfrutamos este tiempo y esperamos que todas también sigan avanzando. Tenemos que avanzar en nuestro estudio para la próxima semana, días 3 y 4, ¿verdad? Perfecto. Adiós.